Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las principales noticias, las más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación les presento los principales temas que vamos a desarrollar en este programa. Vamos a ver en detenimiento cómo está la situación en Argentina. Son críticos los números allí en cuanto al número de contagios, fallecidos, y también algunos expertos ya han indicado que este país comienza a convertirse en un foco de contagio en América del Sur. Muchos ciudadanos también salieron a lo largo de esta semana a las calles de diferentes ciudades para rechazar la lenta vacunación del Plan Nacional allí en Argentina y también para rechazar las restricciones impuestas por el gobierno, pero también está en veremos y en total incertidumbre la realización de la Copa América allí en Argentina. Vamos a ver cómo está la situación. Hablaremos de ese anuncio inesperado del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien solicitó al Servicio de Inteligencia de su país investigar en solo 90 días el origen del COVID-19. Como era de esperarse, este pedido no fue muy bien recibido por parte de China, que se sintió un poco confrontada con Estados Unidos. Este pedido tiene lugar cuando la OMS, tras una investigación en China, en Wuhan, confirmó que era muy remota la posibilidad de que el coronavirus SARS-CoV-2 se hubiera fugado de un laboratorio. Tal parece que a Washington no confía mucho en este reporte, no lo convenció y por eso está solicitando esta nueva investigación. Y vamos a dar también un vistazo a la situación en Colombia, país que al igual que Argentina hace frente a un largo pico de contagio que comenzó en Semana Santa, pero Colombia lleva también un mes de estallido social y eso complica mucho la situación y lo vemos reflejado en las cifras. Más de 20.000 nuevos casos en algunos de los días de esta semana, más de 500 fallecidos y una ocupación de UCI superior al 90%. Aún con este panorama, las autoridades de Bogotá, la capital, decidieron abrir por completo la ciudad a la vida comercial, social y nocturna a partir del 8 de junio. Pues vamos a comenzar primero entonces con cifras de los casos al cierre de esta semana. Cifras con respecto al acumulado en los casos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes de cada uno de los países que les vamos a presentar. Vamos a hacer este recorrido por los países de la zona andina. Comenzamos con Chile, que tiene 70,763 casos por cada millón de habitantes. Perú tiene 58,900. Le sigue Bolivia con 30,975 casos por cada millón de habitantes en este país, mientras que Ecuador llega ya a los 23,937 casos por cada millón de habitantes. Vamos a hacer un balance de cómo está la situación, cómo termina esta semana, algunos de los puntos de nuestro continente. Vamos a comenzar en Argentina, allí se mantienen las restricciones, hay también repunte de casos, llegaron también más vacunas a lo largo de esta semana. Vamos a conversar entonces con Natalio Cosoy, nuestro corresponsal en la ciudad de Buenos Aires, para conocer cómo está la situación. Hola Natalio, y bueno, pues comencemos entonces por la situación. ¿Cómo fue esta semana en cuanto a cifras críticas? Muchos picos que superaron los 20.000 casos de contagio y sobre todo hay un aumento en las provincias cuando la parte crítica de este contagio estaba en la ciudad de Buenos Aires, la capital. Argentina vive un momento muy difícil de la pandemia de COVID-19. El jueves se superaron por primera vez los 40.000 casos reportados en 24 horas. Van varios días con alrededor de 500 muertes diarias. Las terapias intensivas están atravesando un momento de mucha presión, además con pacientes en terapia más jóvenes que en la primera ola. Es una situación difícil y grave. Desde el 22 de mayo hasta este domingo 30, por este contexto el gobierno había impuesto unas medidas más restrictivas, sobre todo para contener la circulación, con la posibilidad de circular solo para sectores esenciales y muy poca posibilidad de circulación para el resto de los ciudadanos en prácticamente todo el país. Hasta ahora lo que está claro es que no se van a extender esas restricciones, sí se van a repetir, y así estaba previsto, el primer fin de semana de junio, y tal vez existe la posibilidad de que restricciones intermitentes como estos 9 días que se cumplen el domingo vuelvan a aparecer en los próximos meses si no logran contenerse el aumento de casos aquí en Argentina.
Natalio, hay un tema importante sobre la mesa y es la Copa América. Colombia y Argentina eran las sedes elegidas para este torneo profesional de fútbol. Colombia, ya por el estallido social y también por el aumento de los casos, no va a albergar ninguno de estos partidos, pero Argentina también está haciendo frente a una problemática con este aumento de casos. ¿Qué dicen allí las autoridades? Hasta el momento de la emisión de este programa no había una respuesta definitiva. Las opciones son, bueno, que se organice íntegramente en Argentina después de la salida de Colombia como sede compartida. La otra opción es que se sume Chile y comparta con Argentina el ser sede de la Copa América. Y también está la posibilidad, tal vez un poco más remota en este momento, de que Argentina no sea sede. En ese caso habría que ver cómo lo resuelve la Conmebol. Hay argumentos a favor y en contra de que Argentina sea sede de la Copa América en este contexto. Quienes están a favor dicen que el riesgo relativo, el riesgo sanitario de organizar el evento es muy bajo, y quienes están en contra argumentan que en un contexto tan duro de la pandemia y con tantas restricciones para el público general, para los habitantes del país, no es conveniente organizar un evento de estas características. De hecho, un reciente informe de la consultora Poliarquía aquí en Argentina da cuenta que el 70% de las personas que encuestaron dijeron que no era conveniente, que no estaban de acuerdo con que se organice la Copa América en Argentina este año. Bueno, el mundo del deporte, atentos allí a lo que sucede en Argentina en torno al número de contagios para saber si vamos a tener Copa América allí en este país suramericano. También es importante allí en Argentina dar un vistazo a los índices de vacunación, la llegada de más lotes de vacunas y también a esas marchas que tuvieron lugar a lo largo de esta semana rechazando las restricciones, este confinamiento de 9 días y también la lentitud con la que avanza el proceso de vacunación en las provincias sobre todo. Hasta este viernes, más o menos 9.100.000 personas, que es algo así como el 20% de la población argentina, había recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas que se están dando en el país, que son la de AstraZeneca, la Sputnik V y la Sinopharm. Y el gobierno anunció que este lunes espera la llegada de 2.150.000 dosis aproximadamente de vacunas de AstraZeneca. Y eso va a llevar el total de vacunas que ha recibido Argentina a algo más de 17,5 millones. Algunas todavía están en proceso de distribución y aplicación, por supuesto. Mientras tanto, además, en Argentina sigue el debate para entender por qué el país no firmó un acuerdo con Pfizer para recibir dosis de su vacuna, sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina se realizó una parte importante del estudio de fase 3 de esta vacuna. Bueno, por ahora el gobierno dice que las conversaciones siguen adelante y está la expectativa de que en algún momento tal vez se logre un acuerdo con esa farmacéutica. Bueno, Natalio, pues más que claro el panorama allí en Argentina y seguimos atentos a lo que pueda pasar con la Copa América que tienen que definir pronto. Gracias por este reporte desde Buenos Aires. Nos vamos al país vecino. Allí en Chile, el gobierno de ese país, liderado por el presidente Sebastián Piñera, indicó que Chile pasará a una nueva fase de movilidad en su camino hacia la apertura total. Las autoridades señalaron que las personas que ya tienen las 2 dosis de vacunación y después de 14 días de haber recibido la última inoculación podrán tener mayores libertades en cuanto a la movilidad, tanto al interior de las ciudades como desplazarse también a las diferentes regiones que conforman ese país. Veamos. Buenas noticias para los chilenos vacunados contra el COVID-19. Las personas que hayan sido inmunizadas por completo podrán gozar de un pase de movilidad. Pase que les dará la libertad para desplazarse sin problemas, tal y como lo hacían antes de la pandemia. Así lo dio a conocer el presidente Sebastián Piñera. Esta semana implementaremos un pase de movilidad que dará mayores grados de libertad y de movilidad a las personas que hayan completado íntegramente su proceso de vacunación con las dosis y los tiempos requeridos. El documento que entra en rigor este 26 de mayo consiste en un código QR que podrá obtenerse de manera digital o física y solo se entregará 14 días después de haber sido inmunizados por completo. Sin embargo, la medida ha generado algunas críticas, pues hay quienes no la consideran oportuna. La implementación de un pase de movilidad no es apropiada en este momento epidemiológico. En primer lugar, porque este va a aumentar la movilidad y con esto el riesgo de que tengamos mayores contagios. En segundo lugar,
porque esto puede generar una falsa sensación de seguridad a las personas vacunadas que tienen que mantener sus medidas de autocuidado. De los casi 19 millones de habitantes que tiene Chile, más de 17 millones han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que más de 7 millones ya están vacunados por completo. Esto representa poco más del 40% de su población total. Y damos ahora la bienvenida al doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Él está con nosotros para conversar y también para analizar algunos temas destacados de esta semana. Doctor Pérez, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa. Y comienzo esta consulta preguntándole por ese anuncio que dieron a conocer algunos científicos sobre el hallazgo de una nueva variante en el estado de São Paulo, en Brasil, y también una nueva variante en Perú, llamada la variante andina. ¿Qué información hay sobre estos dos casos? La aparición de las nuevas variantes es algo que se espera en la medida que se hayan incrementado los contagios. A través de la vigilancia genómica, es decir, secuenciando los virus, mirando cómo es las características, se han encontrado estas dos nuevas variantes en esta semana, se han descrito. ¿Y qué significa eso? Muchas de estas variantes no tienen importancia, pero algunas muestran particular importancia por dos razones. O aumentan su contagiosidad o pueden ser mucho más aumenta la virulencia, es decir, que enferman más a las personas. Lo que sabemos actualmente es que es muy probable que estas hayan incrementado la capacidad de contagio y expliquen los picos que han tenido en Brasil sostenido y lo que pasó en Chile y Perú. Estas variantes simplemente significan que debemos mantener el distanciamiento y los procesos de vacunación, pero entre más incremento de contagios, más probabilidades que en un futuro aparezcan nuevos linajes. La vacunación como el arma para poder combatir esta pandemia. Doctor, India es un país que lleva varias semanas en un pico constante y aumenta casos y sigue aumentando y rompe sus propios récords. Pero ahora este país ha decretado una epidemia de una enfermedad llamada el hongo negro. ¿De qué se trata? ¿Debemos tener atención en América Latina por la posible llegada de este hongo? ¿Qué información hay? Es muy bueno, Santiago, que aclaremos este punto. Lo que pasa es que el COVID produce una lesión pulmonar y este hongo es un germen oportunista, no es un virus, es un hongo que infecta los pulmones después de las personas o durante el proceso de COVID. Este hongo negro se llama mucor o hace parte de la familia de las mucormicosis. Son hongos que son resistentes a los tratamientos convencionales, pero este es un germen que aparece básicamente por el daño pulmonar y porque requerimos dar tratamientos con esteroides que facilitan el ingreso de este hongo. Entonces no quiere decir que vaya a América Latina o que se expanda como si fuera una bacteria o como si fuera un virus. Es un germen oportunista que aparece en cada uno de los individuos que ha tenido un daño pulmonar extenso y que se ha acompañado de una inmunosupresión profunda. Es una situación que hemos visto en algunos pacientes acá en la región, pero en India es inusitado el número de casos y por eso le ha llamado la atención a la comunidad médica. Claro, además que ya hay un primer caso reportado en Uruguay. Doctor, por las redes sociales varias personas preguntaron por ese anuncio que hizo la farmacéutica Pfizer-BioNTech de espaciar un poco más el tiempo entre la primera dosis y la inoculación de la segunda dosis. Dijeron que podrían ampliarse unos cuantos días más. ¿Por qué lo proponen? ¿Qué beneficios tiene? Y también importante decir, ese anuncio de la Autoridad Sanitaria de la Unión Europea que indicó que va a inocular la vacuna de Pfizer-BioNTech en adolescentes de entre 12 y 15 años. También qué beneficios hay para los planes de vacunación y para la inmunización en general. Definitivamente los intervalos de administración es algo que se va construyendo el conocimiento en la medida de que va cursando la pandemia. Inicialmente el curso de 3 semanas con la vacuna de Pfizer o de 4 semanas con la vacuna de Moderna fue en todo caso para acelerar los estudios clínicos y para mirar su eficacia. Hoy se sabe que cuando se espacia a 12 semanas se incrementa el poder de generar anticuerpos. ¿Eso qué involucra? Que desde la primera vacuna se protege un gran porcentaje y que darlo a las 12 semanas probablemente incremente la efectividad distinto a lo que se hace a 21 días. Eso quiere decir no necesariamente que las personas que se vacunaron con el intervalo de 3 semanas se tengan que revacunar.
eso todavía no está claro, sino que las personas que se van a vacunar en un futuro lo hagan en un espacio probablemente de 12 semanas como lo más razonable. De otro lado, es buena noticia que recientemente en Estados Unidos con la casa farmacéutica Moderna y hoy con la EMEA, que es la agencia europea, se estandarizó y se demostró la seguridad de la vacunación entre los 12 y 15 años. Eso permite que estas personas, que estos adolescentes reciban la vacuna y hagan parte de esta inmunidad de rebaño que necesitamos en este momento. Doctor Pérez, pues muchas gracias por despejar todas nuestras dudas. Les recuerdo que ustedes pueden dejar sus preguntas a través de las redes sociales del canal y a mi cuenta personal en Twitter. Vamos a cambiar de tema, vamos a ver más cifras de cómo cierra esta semana la vacunación en algunos de los países de América Latina. Veamos los números. El consolidado de América del Sur nos dice que ya en esta región han sido inoculadas 114.33 millones de dosis para combatir el COVID-19 en los 19 territorios que comprenden esta región, es decir, 13 países, un territorio francés, que es Guyana Francesa, y 5 dependencias en la costa norte de Sudamérica. Chile avanza rápidamente con 18.02 millones de dosis, le sigue Argentina con 11,50 millones de dosis suministradas ya, Colombia con 8 millones 84 millones de dosis, ya lo decíamos, 8 millones, mientras que en Centroamérica veamos cómo está El Salvador, allí han inoculado 1.83 millones de dosis, Costa Rica muy de cerca a El Salvador con 1,46 millones de dosis. Y ya lo hablábamos con el doctor Pérez, en el estado de São Paulo, que es el más poblado de Brasil y también el más afectado por la pandemia del COVID-19, los científicos anunciaron la aparición de una nueva variante de COVID-19. Esta serie sería la segunda variante encontrada en Brasil. La primera fue en la ciudad de Manaus, en el norte del país. Algo similar está ocurriendo en Perú, también lo mencionábamos, donde encontraron una variante denominada variante andina, que ya supone el 80% de los casos que se están presentando en ese país. Hace 4 días Jair Bolsonaro se daba este baño de multitudes. Bolsonaro para mí es el retorno de la libertad, el retorno de mi país. Soy una patriota, estoy con él. En medio de un repunte de casos en Brasil, científicos anunciaron la aparición de una nueva variante de COVID-19 en la región de Sao Paulo. Un nuevo sobresalto para un país que cuenta ya más de 450.000 muertes por este virus. La Sociedad Brasileña de Virología afirmó que esta nueva variante contiene una mutación presente también en las variantes india y californiana. Y sospechan asimismo que deriva del mismo linaje que la variante de Manaus, que provocó el colapso del sistema sanitario entre marzo y abril. Por el momento se desconoce si esta nueva variante es más contagiosa o letal que las originales. En Perú, el Ministerio de Salud confirmó la presencia de la denominada como variante andina, ya detectada en numerosos países de la región. El titular de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que el 80% de los casos actuales de coronavirus en el país derivan de esta variante. Lo que aún no se ha podido confirmar es si la variante es más letal que la brasileña y británica también presentes en el país. La OMS tampoco la clasifica por el momento como de interés o preocupación, sus dos categorías para las nuevas variantes. Confío mucho en el procedimiento que están haciendo de vacunación. Si no confiamos, estamos perdidos. Tenemos que confiar. El presidente Francisco Sagasti confirmó el pasado viernes que el país cuenta ya con 60 millones de dosis, suficientes para inmunizar a la población a final de año, afirmó. Este proceso ya ha ayudado a bajar las cifras de contagios durante el mes de mayo en un país que suma ya 68.470 muertes desde el inicio de la pandemia. Bueno, y ahora demos un vistazo cómo avanzó la vacunación en América del Norte. Vamos a hablar del número de dosis suministradas en cada uno de los territorios que les vamos a mencionar. Comenzamos en Estados Unidos, que es el líder indiscutible en la vacunación a nivel mundial, con 290 millones de dosis suministradas hasta ahora. Le sigue México con 27 millones de dosis ya inoculadas. En tercer lugar está Canadá, muy cerca de México, con 22.35 millones de dosis. Pasamos a Bermuda, allí han sido suministradas 68.822 dosis y cerramos con Groenlandia. Sí, Groenlandia hace parte del continente americano. Han inoculado allí 20.910 dosis hasta el momento.
Bueno, y vamos a profundizar en este tema. Para eso conectamos con Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal en la ciudad de Washington, quien desde la sede de la Organización Panamericana de la Salud nos va a dar más detalles. Hola Cristóbal, como siempre un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos en el programa. Y fue destacado a lo largo de esta semana ese anuncio del presidente Joe Biden que pidió una investigación sobre el origen del coronavirus en China. ¿Qué detalles hubo del desarrollo de esta noticia y sobre todo la reacción de China? El presidente Biden le dio a la CIA y a otras agencias de inteligencia estadounidense 90 días para que entreguen un reporte sobre el origen del COVID-19. Y es que la inteligencia estadounidense no tiene un consenso sobre su origen y no descarta que el virus se haya filtrado accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan. El pedido de Biden viene después de que organismos de inteligencia encontraran nueva evidencia que no permitió a Estados Unidos descartar esta opción, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud haya publicado un estudio hace unos meses apenas diciendo que el virus surgió del contacto entre animales y humanos y que la acusación que inicialmente hizo Donald Trump era extremadamente improbable. Al respecto, China reaccionó diciendo que al contrario, que el origen del virus se dio en un laboratorio en Maryland, en Estados Unidos, y que Biden está manipulando la verdad y los hechos. Cristóbal, es impresionante la cantidad de latinoamericanos y personas del Caribe que están viajando hacia los Estados Unidos para recibir allí vacunas del COVID-19. Esto, por supuesto, en Estados Unidos lo están recibiendo muy bien porque se está moviendo la economía y también están haciendo uso de una cantidad de vacunas que no están siendo inoculadas en los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué dicen allí? Los aeropuertos en Estados Unidos vuelven cada vez más a recuperar su tráfico con muchos turistas de América Latina y del mundo que vienen por sus vacunas. Y es que la difícil accesibilidad en países latinoamericanos a la vacuna y la alta oferta además de vacunas en Estados Unidos ha hecho que muchos estados y principales ciudades del país como Nueva York, como Washington y Miami, que fueron afectadas económicamente en la pandemia, pues inviten al turismo de vacunas como una opción para recuperarse económicamente. De hecho, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo abiertamente que su ciudad es una gran opción para ir a vacunarse y que fuera de ir a visitar, pues además podrían acogerse y poder ponerse la vacuna abiertamente. Actualmente en 24 estados en este país no se requiere residencia para acceder a la vacuna y en otros 25 estados no se requiere tener permiso de trabajo o alguna prueba de que se viva allá para acceder a la vacuna. Cristóbal, y este país sigue indestronable en el número de personas vacunadas, en los números también de dosis inoculadas, sigue siendo el líder mundial en este aspecto. Incluso hay muchas personas que también han optado por no vacunarse allí. ¿Cómo está avanzando el plan de vacunación nacional en los 50 estados? Hay que decir que Joe Biden se trazó la meta de que para el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, al menos el 70% de los adultos en este país tengan al menos una dosis. Ya al menos 50% de los adultos estadounidenses tiene una dosis contra el COVID y el 40% de los adultos está completamente vacunado. Esto quiere decir que al menos 165 millones de personas han sido vacunados en Estados Unidos. Los proveedores están administrando cerca de 1.6 millones de vacunas al día y la vacuna que más se está ofreciendo es Pfizer, seguida de Moderna y después Johnson & Johnson. Recordemos que para lograr la inmunidad de rebaño se necesita que al menos entre el 70 y el 90% de niños y adultos en este país estén vacunados. En cuanto a los casos, el promedio esta semana es de 23,000 casos y las muertes son de 496. El estado más afectado es la Florida. Cristóbal, y para avanzar en este plan de vacunación nacional, los gobiernos, tanto locales como el gobierno federal, han hecho uso de todo tipo de estrategias para convencer a los ciudadanos, sobre todo convencer a aquellos que tienen dudas o que definitivamente no quieren vacunarse. Hemos visto imágenes muy graciosas, gobiernos que ofrecen tiquetes de teatro para ir a diferentes espectáculos, sorteos, incluso hasta hamburguesas. ¿Qué han hecho?
Los líderes han promovido muchos incentivos para aumentar la vacunación. Uno de los ejemplos a seguir en Estados Unidos ha sido el del estado de Ohio, que tiene una lotería de $1 millón a 5 personas que muestren prueba de vacunación. Esto ha hecho que este estado tenga uno de los índices de vacunación más altos en Estados Unidos y que las loterías a los vacunados ya hayan empezado a implementarse en estados también como Nueva York, Maryland y Oregon, entre otros. Se están ofreciendo también becas completas para universidades y el gobernador de West Virginia incluso anunció bonos de $100 para los jóvenes que se vacunen. Además de esto, empresas están ofreciendo vacaciones y bonos para incentivar a que la gente se vacune. Y pues entre incentivos también curiosos está el de regalar cervezas, helado, hamburguesas y pases semanales en transporte público a las personas vacunadas. Tal parece que todo es válido para alcanzar esa inmunidad del rebaño. Muchas gracias, Cristóbal, por este reporte. Pues ya lo estábamos mencionando precisamente, la gran llegada de ciudadanos suramericanos, centroamericanos y del Caribe al sur de los Estados Unidos y también a la ciudad de Nueva York y Washington para vacunarse. Precisamente allí en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, Anthony Belchi, nuestro corresponsal, nos da más detalles de cómo están manejando esta situación allí. Estamos en uno de los centros de vacunación más grandes del sur de la Florida. Aquí se distribuyen más de 700 dosis de la vacuna cada día. Desde hace unas semanas estos centros también están abiertos a personas no residentes del estado y también a turistas. Por eso muchos de ellos aprovechan para viajar expresamente hasta Estados Unidos, especialmente desde América Latina, donde no hay restricciones de viaje, para aprovechar y ponerse la vacuna. Aquí muchos de ellos se sienten satisfechos por cómo está siendo este sistema de vacunación, ya que en sus respectivos países de América Latina esa distribución está siendo mucho más lenta. Sí, yo vengo desde México para recibir la dosis porque todavía no han concluido con las personas de la tercera edad, así es que aquí es más rápido. Y tras vacunarse, muchos de estos turistas empiezan a quitarse la mascarilla y viven una vida normal, y eso tiene un impacto directo en el sector turístico, restaurantes completamente llenos y hoteles rozando la plena ocupación. Aquí nadie se acuerda de la pandemia. Me siento más relajado, ya una vida normal, ya puedo andar sin mascarilla, ando un poco más protegido lógicamente también, ¿no? No se sabe hasta cuándo las vacunas serán gratuitas para los de fuera, pero se ha visto que esta inversión está siendo muy buena para reactivar una parte de la economía. Pues si en el estado de la Florida y en Estados Unidos en general están recuperando ya la normalidad, un caso completamente contrario está ocurriendo en Colombia, un país que está viviendo un pico muy largo de contagios y está produciendo muchísimas personas fallecidas, una alta ocupación de UCIs y también un alto número de contagios diarios, y esto en medio del contexto del gran estallido social que lleva ya 4 semanas. Vamos a profundizar en estos temas con Andrés Mesa desde la redacción de France 24 en Bogotá, la capital colombiana. Andrés, gracias por acompañarnos hoy por primera vez aquí en el programa en COVID-19 la Semana en América, y comienzo por preguntarle, Colombia, al igual que Brasil y que Argentina, está superando sus propias cifras de récords de contagiados, fallecidos, incluso de personas vacunadas. ¿Cómo está el panorama allí para el cierre de la semana? Santiago, Colombia hace frente a una doble crisis. La primera, la pandemia del COVID-19 que sigue rompiendo semana a semana las cifras, y un estallido social que ha entorpecido la efectividad de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria. Esta semana, por ejemplo, Colombia registró un récord de contagios diarios al alcanzar los 25.092 casos. Esto eleva el total de casos a 3.319.000 desde que comenzó la emergencia. La cifra de fallecidos de esta semana ha alcanzado un nuevo pico de 513 muertos. El total ya alcanza las 86.693 personas fallecidas, pero la otra cara de la moneda también nos deja cifras récords, y estamos hablando de la vacunación. Precisamente el miércoles fue el día en que más personas fueron inoculadas desde que comenzó la campaña de inmunización, con 229.124 dosis suministradas, de las cuales unas 22.242 eran segundas dosis. De esta manera, Colombia está por alcanzar los 9 millones de vacunados, al haber recibido en los últimos días lotes de vacunas de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac.
Bueno, dos caras completamente diferentes, dos caras de la moneda. Andrés, es muy fácil concluir que si están aumentando los casos, están aumentando los fallecidos, también está aumentando la ocupación de las UCIs, de las salas de cuidado intensivo para tratar a personas con COVID-19. ¿Qué dicen allí las autoridades sanitarias? ¿Qué cifras están reportando a nivel nacional y a nivel de Bogotá, la ciudad capital? El tercer pico de contagios en Colombia, un ciclo de la pandemia que comenzó tras la Semana Santa, ha generado una mayor carga hospitalaria y mayor letalidad, así lo indicó el Ministerio de Salud de Colombia, o el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, que también especificó que esta alta transmisibilidad se debe a nuevas variantes introducidas por casos importados y también debido a que el país cumplió un mes de manifestaciones, protestas y concentraciones ciudadanas en las que muchas veces no se cumplen los protocolos de bioseguridad. A nivel nacional, la ocupación de las salas de cuidados intensivos llega al 85,7%, teniendo en cuenta de las 13.000 unidades disponibles, unas 6.000 están siendo usadas con pacientes que tienen COVID-19. El departamento de Antioquia y la ciudad de Bogotá son las más críticas. La capital se encuentra con un 95,6% de ocupación, situación que tiene en alerta a la ciudadanía y, por supuesto, a las autoridades. Andrés, también fue una total sorpresa esta semana que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciara que a partir del 8 de junio la ciudad abre completamente en materia comercial, en materia social y también se va a reactivar la vida nocturna. Pero vemos que las cifras no están acompañando una recuperación en el tema sanitario. ¿Por qué lo hace? Pues pese a este panorama de alto número de contagios y alta ocupación, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó a los comerciantes y empresarios una propuesta para reabrir por completo la capital el 8 de junio. Para esa fecha se espera que sea retirado el toque de queda nocturno y también la ley seca. La decisión la tomó, según López, teniendo en cuenta el punto de vista del contexto social, económico y político en el marco del estallido social, que representa un profundo descontento de los ciudadanos y una profunda desconfianza en la institucionalidad que se vio agudizado en los últimos meses por el aumento de la pobreza, el desempleo y también el difícil acceso a la educación. La alcaldesa de los más de 8 millones de capitalinos dijo que toma la decisión porque las prioridades de la ciudadanía cambiar. Andrés, muchas gracias por este completo reporte desde la redacción de France 24 en Bogotá, en Colombia, y un gusto haberlo tenido por primera vez aquí en el programa. Seguimos atentos a lo que sucede en Brasil también. Este país sigue con un largo pico de contagio que amenaza con conectarse con otro pico de una tercera ola que está por comenzar en ese país. Brasil registra más de 16.300.000 casos. Allí unas 456.674 personas ya han fallecido a lo largo de esta emergencia sanitaria. Y esta semana Brasil también contabilizó en solamente un día 2.398 nuevos casos por COVID-19. También contabilizaron allí más de 80.486 casos o personas que han reportado tener síntomas de COVID-19. Asimismo fue detectado, ya lo decíamos, un primer caso de la variante de India en el estado de São Paulo. Allí se suman a 6 casos que fueron reportados en el estado de Maranhão, en el noreste de ese país. Todos estos 7 casos son casos importados. Y en nuestra sección en redes veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19. En esta oportunidad estaremos enfocados en Canadá, por ejemplo. Queremos invitarlos para que vean este reportaje del programa En Foco de France 24, en el que hacemos un panorama de la primera ola de contagio de COVID-19 en ese país, que en su momento dejó 70% de las muertes que ocurrieron allí fueron en centros para personas de la tercera edad. Una investigación exclusiva de France 24 que pueden ver en nuestra página web france24.com y también en nuestro canal de YouTube. En esta siguiente publicación, también de France24.com, más de 50 países piden explicaciones a la OMS por acusaciones de abusos sexuales. En medio de esta crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, decenas de países manifestaron su preocupación por las alegaciones de que varios directivos de la OMS omitieron señalar casos de abusos sexuales cometidos por personal de este organismo y expresaron su frustración por la lentitud de la investigación que está en curso.
Y terminamos con esta publicación del diario El País de Uruguay que titula Coronavirus en Uruguay, récord de casos activos, y se superaron ya las 4.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Esta publicación indica que son 36.121 las personas que se encuentran atravesando esta enfermedad. De ellas, 507 están internadas en salas de cuidados intensivos en diferentes hospitales uruguayos. Es todo por el momento aquí en COVID-19 La Semana en América. Nos vemos la próxima semana.